La vez pasada vimos cómo generar frases en inglés, oraciones, pensando en una sola palabra, y esto es lo que vimos la vez pasada, pero vamos ahora a hacerlo con dos palabras. Vamos a ser más creativos aún, vamos a pensar en inglés. Para los que no vieron el video, vamos a hacer pensar en una palabra y después vamos a tener este criterio, una afirmación, vamos a hacer una negación, una pregunta, un pasado, un futuro, un pasado negativo, y usando estos pronombres I, you, y después he o she o it. Por ejemplo, aquí habíamos pensado en la palabra cold y habíamos hecho una afirmación, era he takes a cold shower. Él toma una ducha fría. Una negación, she doesn't like cold weather. A ella no le gusta el clima frío. Es una negación usando she. Aquí usando he, aquí usando it. Una pregunta, is it cold? ¿Está frío? Podemos hablar del clima o de una cosa que esté fría. Y así con los demás. Este era un pasado. It was too cold for him. Era demasiado frío o estaba demasiado frío para él. Y vamos a hacer ahora generar este tipo de cosas con dos palabras. Si no lo han entendido bien, vamos a hacer uno nuevo. Va a ser más creativo aún. No se vayan porque va a estar muy interesante. Y vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro criterio. Hemos agregado uno más que es el futuro negativo que no está acá, pero vamos a ver si alcanza el tiempo para hacer todos estos y vamos a usar estos pronombres. Voy a explicarlo bien detalladamente, así que no se vayan. No usamos los otros pronombres como we y they porque básicamente van a usar las mismas cosas como you. You va a usar igual que we el verbo to be are, o si es pasado were, o si es el auxiliar va a usar do en vez de does. Después ustedes pueden así generar sus propias frases. El cerebro se va a transformar ahora en inglés. Vamos a escoger dos palabras al azar. Por ejemplo, tenemos la palabra un objeto. Podemos hablar de un objeto físico como una bicicleta. Eso, vamos a poner bike, que es una bicicleta. Bicicleta. Y después otra palabra que sea no un objeto, sino otra cosa como un verbo o un adjetivo para que sea más interesante. Entonces vamos a escribir algo como mejor, peor, bonito, grande, ese tipo de cosas. Vamos a escribir better. Entonces tenemos bicicleta y mejor. Bueno, entonces vamos a comenzar con una afirmación y vamos a escoger el pronombre she, ella, y vamos a decir algo primero en español para pensarlo en inglés, algo como que contenga estas dos palabras. Ella tiene una bicicleta, una mejor bicicleta ahora. Podemos extender la frase si queremos y ahora le gusta manejarla todos los días, algo así. Vamos a poner la primera parte. Ella tiene una mejor bicicleta ahora. Esta es una afirmación. She has a better bike now. Ella tiene una mejor bicicleta ahora. Entonces estamos usando estas dos y hemos pensado en primero en español y después hacerlo en inglés. Ahora si pensamos una negación, algo en negativo, con estas dos palabras podemos hacer... Lo más fácil es hacer la misma cosa de aquí pero en negativo. Pero vamos a hacer algo diferente. O sea, si esto fuera en negativo sería she doesn't have a better bike now. Ella no tiene una mejor bicicleta ahora. Podemos escribir eso sí, para comenzar, pero vamos a hacer algo diferente. Como ella no piensa que su nueva bicicleta es mejor que su antigua bicicleta. Un poco largo, ¿no? Ella no piensa que su nueva bicicleta sea mejor que la antigua. Para poner al negativo tenemos que usar un auxiliar, que puede ser do o does, o sea, don't o doesn't. Y a she le corresponde usar does, o sea, she doesn't. Entonces, she doesn't think, ella no piensa o ella no cree que su nueva bicicleta sea mejor. Entonces, bicicleta y mejor. Lo que sigue es her new bike, su nueva bicicleta. Podemos dejarlo ahí nomás. Ella no piensa que su nueva bicicleta es mejor. Entonces aquí she doesn't think her. No hemos puesto that, que sería que. No piensa que su nueva. Podemos escribir ese que también, that. She doesn't think that her new bike is better. O simplemente sin ese that, que no es tan necesario. Entonces ya tenemos aquí una afirmación y un negativo. Vamos a hacer ahora una pregunta.
usando las mismas palabras. Entonces podemos usar una pregunta con el verbo to be, como is she happy with her new bike? Ella se siente feliz con su nueva bicicleta. O una pregunta con otro verbo, como ¿se siente mejor ella con su nueva bicicleta? Entonces el verbo ahí es sentir, se siente mejor. No usamos el verbo to be. Entonces, como es un verbo cualquiera que no es to be, vamos a usar el auxiliar otra vez, que es does. Entonces empezaré la pregunta con este auxiliar, does. Does she feel better riding her new bike? O sea, ¿se siente ella mejor manejando su nueva bicicleta? Para los que están empezando recién y no saben cómo escribir estas preguntas, y si usamos cualquier verbo, como dije, como este feel, que no es to be, que no es she is, podríamos empezar la frase sin el auxiliar y después convertirlo en pregunta. O sea, she feels, tendríamos que agregar la S. She feels better riding her new bike. Ella se siente mejor manejando su nueva bicicleta. Agregamos la S porque es tercera persona. Estos utilizan la S al final. He o she o it. La S al final de cada verbo. Pero cuando es pregunta y le agregamos el does al comienzo, le quitamos la S y la pregunta es así. Ahora esto ya está hecho, vamos al pasado, y el pasado puede ser cualquier tipo de pasado. Recuerden incluir las dos palabras. Ella compró una mejor bicicleta el verano pasado o la semana pasada, lo que sea. Ella compró una mejor bicicleta. Podemos escribir eso. La semana pasada ella compró una mejor bicicleta. Last week she bought a better bike. La semana pasada ella compró, el pasado de buy, a better bike, una mejor bicicleta. Quiero recordarles que nuestro nuevo curso Inglés Express El Despegue acaba de ser lanzado. Un curso en este mismo estilo, pero detallado de forma progresiva, paso a paso, desde lo básico hasta el intermedio. Además de los videos que contiene este programa, también hay gráficos que acompañan a los videos, y también tiene herramientas interactivas que van a ser muy útiles y son muy entretenidas también. Este curso está en descuento por lanzamiento, tiene un 40% de descuento sin ningún código, solamente el precio está ahí con descuento por tiempo ilimitado por lanzamiento, y pueden visitarlo en inglés99.com. Vamos ahora con el pasado negativo con las mismas palabras bike y better. Pasado en negativo, vamos a usar para hablar del pasado el auxiliar do o does, como siempre. O sea, me refiero siempre a esto si no es el verbo to be. Si fuera el verbo to be usamos he o she, que sería es. Si fuera he, she, con el verbo to be usaríamos solamente is not o isn't. Bueno, este es en presente. Si fuera en pasado va a ser wasn't. Pasado del verbo to be y la negación. Si es cualquier otro verbo, en negativo y en pasado va a ser didn't. Si decimos él no se sintió mejor después de montar su bicicleta o de manejar su bicicleta. Bueno, aquí he agregado old como su antigua bicicleta. He didn't feel better after riding his old bike. Él no se sintió mejor. Esto lo hace pasado al verbo feel, y en negativo no se sintió. He didn't feel better después de manejar su antigua bicicleta. Y escribimos riding como gerundio con la ing, porque lo decimos después de esta palabra after. Este gerundio se usa después de ciertos tipos de palabras como after, before o for, cosas así que después van a ir descubriendo poco a poco. Entonces ahora vamos al futuro negativo, y puede ser cualquier tipo de futuro, así como este es cualquier tipo de pasado. Vamos a usar el mismo verbo feel y vamos a decir no se sentirá, porque aquí dijimos no se sintió mejor. Él no se sintió mejor después de manejar su antigua bicicleta. Podemos decir él no se sentirá mejor sin una bicicleta nueva. Entonces tenemos ahí las dos palabras better y bike. Y aquí está la frase he won't feel better without a new bike. Él no se sentirá
Esto sería la combinación de will not, o sea, este will not, o sea, won't feel, no se sentirá mejor sin una bicicleta nueva. He won't feel better without a new bike. Y si les es difícil generar ideas de palabras, o sea, pensar en una palabra, un objeto, un sustantivo, un verbo, lo que sea, un adjetivo, les tengo una herramienta que es totalmente gratis de usar y está en mi website ingles99.com. Vayan a ingles99.com/random, random de al azar o aleatorio, y ahí habrá un generador donde ustedes pueden solamente presionar un botón y va a generar una palabra muy común, muy usada en inglés, al azar. Un verbo, va a ser un adjetivo, va a ser lo que sea. Más fácil, si les gusta una palabra o si no quieren esa palabra, quieren otra, siguen presionando hasta que encuentren una palabra con las que ustedes puedan formar una oración, y pueden usar dos palabras si quieren. Y suscríbanse también ahí, si van al website, a nuestro newsletter para recibir algunas novedades, herramientas, etc. Entonces, si este video les ayudó, por favor denle un like y suscríbanse si aún no lo han hecho, y compártanlo a cualquiera que les sea útil. Y nada más, chao.